Enrique Segoviano. Amigas, chingada madre. Amigas, chingada madre. Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechuvisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechuvisa, sean ustedes bienvenidos a The Bardos of the History. We are the bardos, yeah, of the history. Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica y echar la guasa en jueves. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver recientemente nuestras caras en dos dimensiones. Mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña el malvado líder de esta secta de pistera en jueves llamado Lechu. ¿Cómo estás? Mi vaso es de Spider-Man. Mi vaso es de Spider-Man. Ah, por cierto, muchas gracias Ariel por el termo, ¿eh? Yo no traje el mío, pero también lo uso prácticamente todos los días. Muchas gracias a uno de nuestros barditos de confianza. Besos, por cierto, que esta semana cuando estamos grabando fue su cumpleaños, entonces... un beso en el occipucio, mi querido Ariel. Beso hasta Vancouver. Hasta Vancouver y más allá. No, la neta estoy muy bien, güey. Sí, hoy va a estar divertido, ¿no crees? Sí, ha sido una semana del pito. Entonces, pues siempre la luz al final del túnel es grabar los bardos de la historia, güey. Porque podemos pistear sin que nos juzguen nuestras familias. Exactamente. Porque se están haciendo su proyecto. Porque es como tenemos familia. Es como los que van a pistear a las canchas de fútbol. Este es nuestro desestrés y también pisteamos. Es como señores pisteando en el base. Así es. Estoy conviviendo. ¿Qué te pasa? Vamos a conbeber. Ya sabes lo que dicen. Sabadrín, ¿qué hubo? Unos cartones, unas latas y unos cuadrangulares. ¿Cócómo les caerían? Papá, hace 3 semanas no comemos. Papá, ¿dónde está mi mamá? En fin. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde vas? Con su otro esposo. ¿Cómo que dónde anda? Se volvió a casar. Anda allá en Vancouver con su otra esposa. La historia. El día de hoy, bueno, para los que se van incorporando a este podcast de historia, cada semana alguno de los dos presentadores que están escuchando, que están viendo, prepara una historia con la particularidad de que la otra persona no sabe de qué vamos a hablar. Entonces le damos una pista, un empujoncito para que la persona trate de adivinar. Pues, de qué vamos a hablar. Qué increíble lo pendejos que estamos en estos minutos iniciales cuando probablemente es la vez que menos alcoholizados estamos al inicio. Es que vamos encontrando como nuestro punto zen, güey. ¿Estás listo para la pista? Échale. La pista es, vamos a hablar de una historia que relaciona mitomanía, una tarea que probablemente no hiciste en la prepa, un chingo de dinero y Brad Pitt. Mitomanía, una tarea que no hiciste en la prepa. ¿Cómo se relacionan esos 4 conceptos, güey? O sea, mitomanía, chingo de dinero y Brad Pitt, pienso en La Gran Estafa. Es mitomanía, dinero, Brad Pitt y una tarea que probablemente no hiciste en la prepa, güey. Es ahí la jiribilla, güey. El apunte cotorro. No sé qué me pasa, perdón. Vas a contar la historia de... El cálculo integral. No, verga, es que lo de la tarea que no hice en la prepa me pone muy en la madre porque yo no hice ninguna. Algo que tenga que ver con casinos, güey. O sea, sí le voy mucho al tema de La Gran Estafa, güey. No, nada que ver. Ahorita vas a ver. Antes de que comiences la historia, la gente que nos está escuchando en alguna plataforma, me gustaría que en este momento lo compartieran en sus historias etiquetándonos a los bardos de la historia, porque hay mucha gente que me escribe directamente en WhatsApp o en Instagram de hey, los estoy escuchando. ¿Saben qué me gustaría más? Que lo compartieras para que se enteraran tus amigas que nos estás escuchando y tal vez a ellas también les mame la historia. Esta es la señal para que lo hagas. O tus amigos o amigas también. No hay pedo. Sí. Empecemos. 1841. La gran estafa. La gran ya estafa. Vamos. Andy García era un pequeño niño en Nueva York. Arribaba a la ciudad. Arriba va y los 40 ladrones. De Hamburg. No. No tienes ni puta idea de cómo hablar, güey. No, güey, pero en Hamburg, ¿sabes qué se hicieron, güey? ¿Las hamburguesas? Una trata de blancos. No sé. Sí, las hamburguesas. Ok. Arriba a la ciudad de Hamburg. Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann. Ok.
Es Schliemann. Puta madre. Schliemann. De hecho, lo tuve que escribir en pronunciación mexa, güey. Schliemann. Un hombrecito pequeño y delgado que pasaba desapercibido por las calles de la importante ciudad del Imperio Alemán. Heinrich había abandonado su pueblo natal en Nebuchau, al norte de Alemania, poco después de la muerte de su madre, quien le había dejado una pequeña herencia, de la cual le quedaban 29 riksdals, una moneda holandesa. No tenía no sé cuánto valga esa moneda, pero igual es poco, ¿no? Sí, es muy poco. Tener 29 de cualquier Básicamente cosa. solo tenía para el hospedaje de esa noche. No tenía un plan en mente, pero sabía que no quería acabar como su padre, un humilde pastor protestante, al cual no tenía en gran estima. Martín Lutero. Martín Lutero. Su papá era un pastor protestante, él lo consideraba un vago, un conformista, y en general no le tenía mucha estima, entonces por eso abandonó su familia en su pueblito y se fue a Hamburg, que era una de las grandes ciudades, a la fecha es una de las grandes ciudades de Alemania, en ese entonces del Imperio Alemán. Ahí en Hamburg trabajó en varias empresas y locales, más que nada como cargador. Trabajo que le resultaba extremadamente molesto, ya que comenté, era pequeño y débil. Era la imagen del teto, güey. Así chiquito, enanito, flacucho con su bigotito, güey, sus lentecitos. Y el güey trabajando de cargador. Sí, trabajaba de cargador. Entonces, obviamente, el güey era de esos de que decía, esto es un desperdicio para mi intelecto. Los güeyes mamadísimos cargando toneladas en su espalda y el güey nada más diciendo, ¿no te has dado cuenta que con una buena cadena de repartirnos el peso podríamos llenar ese camión mucho más rápido? El güey haciendo triángulos de Pitágoras. Ahora, yo les voy a explicar de qué manera. Vamos a poner a Hamlet aquí, vamos a poner a Fritz acá y vamos nosotros a pasar los costales. Heinrich, ponte a cargar costales, hijo de tu puta madre. Bueno, pero... ¿Quién me carga a mí? Ajá. Pues está bien, pero ya me cansé. ¿A qué hora se descansan en estos lares? Mi ciática no me permite cargar costales. A pesar de no haber podido estudiar en el gymnasium, ¿qué eran los gymnasium? Eran como las universidades, ¿no? Heinrich se sentía con la capacidad de poder tener un trabajo más elevado que un cargador. Okay. Sin embargo, de algo le sirvió este agitado mundo de los negocios de Hamburg, y es que como era un centro importante de negocios entre distintas ciudades, estaba expuesto a distintos idiomas y a distintas culturas, de las cuales este cabrón fue atendiendo, ¿no? Cuando iban a hacer una entrega, el güey escuchaba, el güey iba aprendiendo cómo se hacían los negocios en las diferentes sucursales y en los diferentes puestos comerciales de los distintos países. Okay. Fue precisamente en esta época en la que Heinrich desarrolló un deseo inmenso por pertenecer a la sociedad distinguida de aquel lugar. Miraba a los caballos, a los hombres distinguidos y a las bellas mujeres y deseaba verse en ese lugar tarde o temprano. Tiempo después, Heinrich comenzó a trabajar para una oficina comercial, sellando cartas que llevaba y traía de distintos lados de la ciudad, o inclusive ya cuando tenemos confianza entre distintas ciudades o hasta en distintos países. Esto le abriría la puerta para cumplir uno de sus más grandes sueños. El americano. ¿Jugar americano? No, el sueño americano. Ah. Irse a trabajar a Estados Unidos y ganar por ser inmigrante. Ok. Supongo. Inmigrante güero. Ah, ok. Tienes todas las de ganar. Así es. Schliemann buscaría emigrar a los Estados Unidos. Siento que ahorita me vas a decir que se cambió el nombre. No tienes ni perra idea. No tienes ni perra idea para dónde va esto, güey. Ok. Mira, te voy diciendo, la historia de este güey, o sea, va a ser sobre algo muy conocido, pero este cabrón no lo conoces. Ok. Ajá. Entonces, Schliemann buscaría emigrar a Estados Unidos y ¿cómo ganaría esta oportunidad? Bueno, viajando a una de las sucursales de la empresa que tenían en otro país, a las misteriosas tierras de Venezuela. Y pues ya de ahí era más fácil llegar a Estados Unidos. Sí, obviamente. Sí. Hoy por hoy dices, verga, todavía es un chingo, pero desde allá... Ya es ganancia cruzar el Atlántico, sí. El Pacífico. No, el Atlántico. Uh-huh. Lo que te quede a distancia a pie ya es un paro. Sí, definitivamente. Amigos de la cámara 2, todos los amigos que nos ven en casita. Y así, sin realmente nada en el bolsillo, ya que la comida la pagaba la empresa, Schliemann se aventuró al bordo del Dorothea el 28 de noviembre de 1841. Qué chingón cuando la comida la paga la empresa, güey. Yo varias veces fui a viajes de trabajo que me requerían, por ejemplo, ir a la playa. Y no tienes idea las pedas que me atoré. Claro, güey. Así de que esparciendo la palabra del diálogo y la disertación por el estado de Jalisco. A costa de... No. De una empresa. Sí, entonces, o sea, realmente era lo único que le pagaban, era
pagamos la comida, pero también no le pagaron el... de que la ropa de cama ni nada, güey. Ay, chingado, se movió. Ahí Se está. va a estar en la última página. Sí. Y que se muere. Y que se muere, como ves. Entonces salió de Hamburgo con dirección a Venezuela. Sin embargo, para su desgracia, nunca logró su cometido de unirse al Frente Bolivariano ni al chavismo. No, no es cierto. A la verga, de me- llegar a Venezuela. Me descuadraste el cerebro bien duro, güey. No, de llegar a Venezuela. Ya que alrededor del 9 de diciembre, hacia la medianoche, el capitán abrió violentamente la puerta del camarote gritando: ¿quieres ver mi hacha y mi máscara? Ok, no entró gritando eso, entró gritando algo peor. Entró gritando: pasajeros a cubierta, máximo peligro. La embarcación está siendo golpeada por una fuerte ventisca y olas de gran tamaño. Más tarde... Henry, no quiero asustarte, Pero el Coco está en la casa. El Coco está en el barco. Más tardó en darse cuenta cuando el barco ya se estaba hundiendo. Naufragaron, No. quedando varados en la más grande de las islas Dricia Occidental, frente a las costas holandesas, saliendo él y el capitán como los únicos sobrevivientes. Según él, pues porque los reportes dicen que no hubo fallecidos. Y aquí es donde empiezo a meter la parte de la mitomanía. Está bien cabrón la vida de este güey, porque es muy difícil distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Ok, como el- mi currículum. Ah, exacto. Yo leí una biografía que escribió un autor, creo que ahorita ahí tengo el nombre, un holandés, y decía: yo trato de relatar así como lo que cruza historias que neta tienen sentido, pero hay momentos en los que no sé si es verdad o mentira, entonces Ya. yo solo pongo: esto lo dijo este güey. No sabemos si pasó, pero esto fue lo que este güey dijo. Eso se me hace muy perro de esas narraciones de este tipo de personajes que relacionadas un poco con el primer episodio de Los Barros de la Historia, cuando ves los escritos de Hunter De Hunter Thompson, Thompson. es como, Ujú. yo no sé si esto neta te pasó o estabas en ácido o así lo escribiste para vendérselo a Rolling Stone. Exacto, simplemente te gustaba sentirte como una figura que no Ajá. eres, güey, o sea... O que sí eres, pero todavía más agrandado, ¿no? El chiste es que quedó varado en Ámsterdam. Pero la fortuna y sus habilidades para hacerle a la mamada le consiguieron la oportunidad de trabajar para la firma comercial Hoyak & compañía. Tras demostrarle al dueño de la compañía sus habilidades epistolares para escribir cartas, Para hacer pistolas. sí, y su manejo de al menos 4 idiomas, los cuales había aprendido en su tiempo en Hamburgo. Cuando escuchaba de toda esta raza Exacto, llegar y, ok. exacto. Estaba muy cabrón porque este güey tenía un método de estudio de idiomas muy cabrón, que el güey solo Se aprendía descargó Duolingo. Tenía Duolingo y Duolingo le mandaba amenazas de muerte, güey. No, el güey escuchaba las frases y las repetía. Ok. Y después buscaba libros y entonces solo aprendía las palabras. Entonces luego iba escuchando las palabras y las iba uniendo. O sea, el güey Arre. obviamente lo aprendió solo, ni siquiera alguien le enseñó, solo de estar escuchando el contexto, de repetir palabras. O sea, el güey sí le giraba duro, güey. Sí, no, sí le giraba duro. Estaba bien lurias, pero le giraba duro. Arre. Simplemente repitiendo pronunciaciones, aprendiendo fragmentos de memoria, asistiendo a misa. Asistía a misas así de todos los idiomas, güey, para aprenderse las frases, porque ya sabía qué significaban. Eso está muy bueno, güey. Ujú. Cuando yo entré a primero de secundaria, fue mi primera vez en una escuela católica Ajá. y pues tuve como este shock de rezar al principio de cada clase, cosa que jamás me había pasado. Yo iba en una escuela donde les valía pito, güey. Pero en primero de secundaria empiezan a rezar al principio de cada clase y yo, Sí. ¡a la verga! Y luego voy a clase de inglés Y y empiezan, The name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Y yo, ¡oh! No. Pero más cabrón aún. Tuve una clase de teatro en primero de secundaria con un güey hiper mamador, pero que la neta es uno de los mejores maestros que he tenido en mi vida. O sea, a tal punto que el güey es una influencia para uno de mis tatuajes hoy por hoy. El del Chile, porque era la verga. Y el güey te ponía, como mandaba a la escuela a rezar al principio de cada clase, en latín. Verga. Sí, y por eso, literal, era como que me sabía el Padre Nuestro, pero luego este güey nos ponía en latín, que ahora no me acuerdo, pero Father, Son y Galis, Adveniam Regnum Tuum. Yo solo me suena el nombre del Patris de... Venga a nosotros de tu Filis. reino, es como Adveniam Regnum Tuum, ora pro nobis peccatoribus, Ujú. etcétera. Y era como, arre, güey, pues como llames el Padre Nuestro y esto es lo que dice aquí, pues ya yo sé que si algún día viajo al pasado, Sí. sé decirles del Padre Nuestro, Ajá. güey. Si algún día conozco al Papa, nada, Exacto. se va a cagar. Si viajo al pasado de más, nadie me va a entender el Nadie. Padre Nuestro. O cuando regrese, ahora la religión será basada en mí. Cualquiera de las dos cosas suena bien. De igual manera, en esta compañía comenzó a convivir con muchos extranjeros.
lo cual le abrió la puerta para aprender aún más idiomas, al grado que a sus 22 años ya dominaba 7. 7 idiomas este cabrón a los 22 años. Entre ellos estaba el español, el inglés, el alemán, el esloveno, el polaco, el holandés y el portugués. Yo a mis 24 no sé en qué momento utilizar cachivache. Yo todavía como no me sé palabra. el past present de... No, el past present no existe. ¿Ves? O sea, no tengo ni puta idea. ¿En qué momento usamos el future past? Future past. ¿En qué ¿En qué día momento? usamos el Day of the Future Past? Exactamente. Nunca me explicó la maestra Jenny. Los X-Men pueden, yo no. ¿Qué pedo? Así no mamen. Y se encontraba en camino de aprender el idioma que cambiaría su vida para siempre. El ruso. A Heinrich, no tienes ni puta idea de dónde voy, güey. A Heinrich lo... ¿Qué año era de nuevo? 1841. Ok. No, es un viajezote. No tengo idea que... Ah. A Heinrich lo comía su arrogancia, ya que en solo 2 años había pasado de ser un simple aprendiz a ser una parte esencial de la compañía. Movía prácticamente todos los negocios de la compañía con Rusia, al grado de que en un momento dijo, ¿podría yo mover mis propios negocios con Rusia? O sea, tenía todos los contactos porque era los pocos de esa compañía que manejaba un ruso perfecto, güey. Que es como ahorita, por ejemplo, hay muchas chambas de traducción inglés-español que se pagan bien ojete, pero si alguien maneja chambas de inglés, japonés, inglés neerlandés, Sí. algo así, es como, güey, como sabemos que hay 3 cabrones como tú Se en paga el mundo, muy bien, se paga güey. muy cabrón. De esta manera, tras varios años de trabajar, dejaría Hoyak de tiempo completo y se volvería un consultor. Todo en búsqueda de su nueva aventura, Otro freelancer, la puta madre. los Estados Unidos. Ahora como un importante hombre de negocios, Heinrich viajó a Norteamérica, donde crecería aún más su fortuna invirtiendo en minas de oro. Bitcoins. En Bitcoin, mintiendo en NFTs de patitos, güey. No, en minas de oro, que estaba la fiebre del oro en esos entonces. Sí, sí. De verdad, les voy a dejar el libro. Lean el libro de la vida de este cabrón. Aquí lo digo muy cortito, pero su aventura en Estados Unidos es interesantísima. Claro, los 1840s, tal vez ya lo mencioné en este podcast, pero si alguien ubica el equipo de fútbol americano de los 49 de San Francisco, se llaman así porque en 1849 es como el año del apogeo de la fiebre del oro en esa zona, pero ya venía desde antes. Pues sí, pero este güey más o menos viajó en esa época. Sí, sí. En el 49. Los 1840. No voy a ahondar mucho sobre su viaje a Estados Unidos, de cómo... Es un tema complicadísimo porque te cuentan cómo quien primero se fue su hermano y este güey no tenía fe, pero luego su hermano se volvió rico en Estados Unidos y el güey dijo, ok, vamos a invertir. Su hermano fallece en una mina, el güey viaja, queda varado, tiene que moverse en caballo, Toda esa se historia. pelea con los sindicatos. Toda esa historia va a estar en el Patreon. No, pendejo, no mames, no lo escribí. Pero nos van a pagar. Pero les dejo el libro, o sea, de verdad lean el libro de la vida de este cabrón. El chiste es que sería muy rico en Estados Unidos con el oro y finalmente regresaría a Europa habiendo duplicado su inversión original, de $30,000 a $60,000. Todo cargado en una maleta, porque pues no había bancos, güey. Entonces, así se lo Sí, llevó de a, hecho, güey. a Europa de No regreso. era hazme una transfer, güey. Era, güey, pues ya no Sí. tengo más bolsas en Güey, el ten saco, tu güey. pistola, güey, porque llevas un chingo de varo. Gente. A sus 30 años, en 1852, Heinrich regresó Qué a una de puto las ciudades miedo. más importantes para él, San Petersburgo. Pero ahora ya como una persona extremadamente acaudalada. Ahora tenía la intención de establecer residencia en Rusia y de codearse en la alta sociedad. Siento que este es uno de los episodios que en algún momento me va a explotar el cerebro. Yo creo que sí, güey. Es que no tienes ni puta idea de dónde va esto, güey. Arre. Ya que ahora tenía una nueva obsesión. Además de la de continuar con sus negocios e inversiones, porque el vato le mamaba... ahora mucho de su dinero ya era en inversiones. Bienes raíces, compraba partes de empresas, de exportadoras. Que hoy por hoy ya, la gente que ya tiene un chingo de varo a eso se dedica, a El güey- colocar su dinero el güey- y hacerlo El crecer. güey era una verga para los negocios. O sea, eso sí, el vato tenía una visión de negocios De tiburón. muy cabrón. Y también tenía que ver que el güey, también te lo explica en el libro, vivía complejado de todo. Como era enano, güey, las mujeres casi nunca lo pelaban. También tenía mucho que ver con que estuvo en el TEC. Sí, claro. El TEC para engrandecer. No, ese no es el del TEC, ese de dónde es. El TEC para engrandecer. No sé. No, los del TEC son bien pendejos, güey. Siempre. No, perdón, pero siempre ponen en sus programas, me mama este mame de. Siempre le ponen TEC a algo, es como. Sus intercambios deben ser como intercambia TEC. O la prepa TEC. La prepa TEC. Ajá, y es prepara como, tec. ajá, en el comedor sirve TEC. Ajá, En el baño limpia TEC. ajá. Caga TEC. Caga TEC y luego limpia TEC. Limpia TEC. Simón. Lava TEC. Laga TEC, exactamente.
¿Ibas a decir algo más? Burlarme de la raza del tech nomás, pero ok, dale. sí. Ustedes tienen futuro porque estudiaron en una universidad Gastaste cara. $1,000,000 y tienes la misma chamba que yo. No sé. Bueno, no te creas. Si estás contratando, Por favor, mándame DM. contrátame, güey. Pero si tiene la misma chava que yo, Ah, quito. chúpala. Me tengo un podcast y lo estás escuchando. Entonces este güey, lo único que le quedaba era, pues, su dinero porque estaba más feo que la chingada y estaba enano y además estaba bien acomplejado. Además tengo un chingo Pero- de amigos del tech. Lo que el güey quería era casarse. Buscar el amor. al Y final de con cuentas. una europea porque había visto a las americanas y el vato decía que todas parecían señoras. Decía que se veían muy viejas. Entonces decía, no, güey, no quiero casarme con unas Con su americanas. corte de pelo de Karen. Sí, literal dijo, es que todas se ven como de 50 años aquí. Dije, no, güey, no mames. Ok. Y pues, como les decía, era un hombre feo. El güey inventó los muy estándares de poco belleza rusos. favorecido. Ay, como si estuviera muy difícil, cabrón. Pinches Bueno. rusas. Al estándar occidental, las rusas son muy bellas. De esta manera, poco tiempo después, se casó con Ekaterina Petrovna Lishina, Ecatepec. la hermana de un colega. De cariño le decía Ecatepec. Le decía Ecatepec. Una amiga, una amiga de un amigo suyo. Una hermana de un amigo suyo. Hermana de una Ujú. Según el autor del libro, ahorita digo el nombre porque lo tengo hasta abajo. Según el autor del libro, el matrimonio siempre estuvo mal planteado, ya que por acuerdo de ambos aquello era una conveniencia. Heinrich buscaba una mujer para la casa, buscaba tener hijos y satisfacer sus deseos sexuales. Ekaterina, que la describían de naturaleza fría, casi frígida, consideraba la unión como una solución a su vida, una ascensión social. Esta relación era tan de la verga y tan poco funcional que se dice que las relaciones sexuales eran prácticamente nulas. Y además, Ekaterina mostraba cierta repulsión por su marido. El autor mencionaría más adelante que esto podría deberse a que Ekaterina era en realidad lesbiana Ok. y estaba enamorada de otra mujer, cosa que cuando Heinrich se enteró le rompió el corazón. O sea, que le decía, es que, ¿por qué no me amas a mí? ¿Por qué no puedes dejar de amar a esa mujer? Evidentemente para cosas de esos tiempos. Pero al fin y al cabo... y además este tema arruinó mucho su confianza y lo dejó herido de su frágil masculinidad y su ego de hombre enano. Sin embargo, a pesar de aquello, tendrían 5 hijos. Ok. Porque no deja de ser Rusia en los 1800. Y además, o sea, toda la vida ha existido, pero mientras más al pasado nos vayamos, hay una presión bien grande para tener hijos en este tipo de matrimonios. Para ambos. Y de hecho algo que sí muestran para es que tanto Heinrich como Ekaterina amaban mucho a sus hijos. Pero entre ellos se odiaban. Güey. Ok. Bueno, no. Ekaterina lo rechazaba. O sea, le daba como asco. Probablemente si era lesbiana se entiende. Y Heinrich se sentía muy frustrado por eso. O sea, y era como un amor-odio a su esposa. Era como, güey, eres mi esposa y te amo, pero te odio porque no me pelas. Además, sobre todo, o sea, Ujú. eso hoy por hoy a mucha gente le causaría conflicto, güey. Pero en la época, sin duda, te replantea todo tu conocimiento del mundo. El decir, no funciona contigo porque pues, simplemente no te sientes atraída por mí. Cosa que hoy por hoy es normal, pero en ese entonces debería neta cuestionar muy cabrón este güey de decir, estoy haciendo mi chamba, estoy proveyendo lo que a mí en la época se me pide y por qué no me amas. Y la otra, también para otra morra el decir... pues, simplemente no puedo explicarlo porque Ajá. en esta época no sabemos nadie Sí, nada de no esto, no güey. puedo coger contigo ni aunque te pongas una bolsa, cabrón. O sea, Exactamente. no puedo, güey. Perdóname, pero no puedo, güey. Pero pues esto era muy problemático. Además de que en esos tiempos en Rusia, probablemente ahorita también, había una ley que tenía prohibido el divorcio. El divorcio era contra la ley. Ok, Elegías un cabrón y te aguantabas. qué cabrón. Y pues como Ekaterina bueno, ambos eran ciudadanos rusos, este güey por matrimonio, pues estaban pelando. Entonces su matrimonio era ante la ley rusa, entonces tenían que Sí, vivían en tener San eso. Petersburgo. Sí, Con güey. el paso de los años, Heinrich se haría aún más rico gracias a inversiones y a la guerra de Crimea, ya que este güey fue proveedor de 1/3 de la pólvora disparada por los rusos. Para ¡A mí, la verga! sí, un putero, güey. Si algo sabemos es que a los rusos les mama explotar cosas. Entonces imagínate este güey, 1/3 de la pólvora que se disparó en la guerra de Crimea. Y una guerra bastante heavy. Una guerra bastante heavy. Para 1856, a sus 34 años, era tan asquerosamente rico que podía haberse retirado en ese momento y él y sus hijos, y probablemente sus nietos, vivirían bien toda la vida sin trabajar. Ok.
Pero todo esto fue generando en él una tremenda insatisfacción. Su familia era una mierda, no se sentía feliz en los grandes salones y eventos de alta sociedad, y sus inversiones prácticamente crecían solas. De hecho, un tiempo entró a los negocios especulativos inmobiliarios, riesgosos y que prácticamente parecían juegos de azar, solo porque le daban este estímulo de, güey, estoy apostando un vergazo de dinero. Imagínate el vergazo que apostaba este cabrón, güey, solo para sentir algo. Sí. Pero tampoco fue suficiente, por lo que Heinrich entró en una severa depresión. Sin embargo, como buen blanco, Me estoy agüitando, güey. como buen blanco con dinero, hubo algo que le ayudó a salir del hastío. Se propuso recorrer el mundo. De esta manera, como Forrest Gump. Un día decidí correr. Y no me detuve por 34 años. Después que de Rusia a África es mucho más que toda América. De América del Norte. Sí. En Estados Unidos, pues. Bueno, a Forrest Gump se refería a América como Estados Unidos. América para los americanos. Forrest Gump era un fiel creyente de la doctrina Monroe, güey. Tema para otro capítulo. Ajá. De esta manera, en los años siguientes, conocería Estocolmo, Copenhague, Berlín, Puro personaje Frankfurt. de La Casa de Papel. ¿sí? Roma, España, Nápoles, Sicilia, París, Atenas, Egipto, donde cruzó el desierto hasta Jerusalén. Luego se acercó a los sitios arqueológicos de Petra, Caná, Nazaret, Sidón y Beirut. Luego puso su mirada en conocer Oriente, una región poco conocida y que aún se mantenía cerrada a Occidente. Y así, con unos cuantos picos... unos 40 y pico. ¿Cuántos picos? Iba dándole picos a la gente. A ver tú, un piquito en Beirut, un piquito en Egipto. El sueño, güey. ¿Cómo te caería un piquito en Copenhague. Copenhague? Mal pensado. No, con unos 40 y pico años se embarcó a un largo viaje que lo llevaría por Túnez, Egipto, India, Calcuta, los Himalayas, Singapur y posteriormente uno de sus sueños, China y Japón. En China llegaría la Gran Muralla. en China llegaría la Gran Muraña. La Gran Muraña. Ah, la Gran Muraña. Muñaña. Una muraña. Llegaría a la Gran Muralla. ¡Puta madre! ¿A la que queda aquí? A la Gran Muralla. A eso. Contratando un guía, un caballo y una carroza de 2 ruedas. Parece chiste, güey. Sí, güey. Entra un guía, un caballo y una Y carroza. todos un van a bar. la Gran Muraña. Porque así ya es chiste Polo Polo, güey. En la Gran Muralla, un gangoso, un aventurero. Qué cosa los chistes de Polo Polo, güey. Sí, de la verga. Yo sí me aventé varios chistes de puta media hora. De puta mierda, dirás. Güey, media hora de chiste, que es como... O sea, en el momento sí me cagaba de risa, güey, pero ahora pienso, güey, era media hora. Media Ay, ni hora. digas, güey, llevamos media hora de podcast y Media nadie se hora ha reído ni una vez. para que el punchline fuera como... ¡Y es Joto! ¡Ah! Es como, señor, No mames. señor... Siento que ese tipo de cuentachistes, el chiste no es lo que da risa. No, el chiste es el camino. Es el chiste del camino, güey. Los amigos que encuentras en el camino. Digo, por eso, honestamente, pequeño paréntesis, por eso creo que mucha gente toma a Polo Polo como padrino del stand-up mexicano, porque el güey, sus punchlines eran muy básicos, pero la manera en la que llegaba el chiste era lo que hacía por grande supuesto, este güey. O sea, el pedo de ese güey... La no era manera en la que lo contaba. El pedo de ese güey no era el punchline, el pedo de ese güey era cómo te contaba las características de cada personaje de su chiste y el contexto, etcétera, güey. Sí, al grado que cuando llegaba el chiste ni captabas y era como, ¿y qué sigue? Ajá, y ya se pasaba al siguiente. Pues ahí tienes 2 españoles que... Y ya Ajá, y se seguía sí. y se ve otros 40 Sí, minutos. eso era lo chido. Entonces este cabrón. Para 1866... Bueno, algo que nomás me gustaría recalcar de este viaje que hizo fue muy... Claro. Además, pero fue como muy intrépido porque en ese entonces no había... Sobre todo en Asia. Obvio. Asia estaba cerradísima para el público. O sea, este güey... También en el libro te cuentan cómo falsificó documentos, cómo fingió ser un diplomático No es para como que lo ahorita dejaran que- entrar a China. No es como ahorita que si quieres viajar a Nepal, hay una señora californiana que te recibe en su Airbnb y te dice, Ujú. ay, aquí está súper padre lo que hacen todos los... Pobres. No, además, sí, güey, seguramente seguramente es como, yo tengo un amigo nativo Verga. que aquí, o sea, me da todo el tour Bien y todo el bonito a la niña pedo. diosa. Está súper padre, ¿no? Si quieres, mañana te llevo como al templo. No dejan entrar, pero sí dejan entrar, si tú me entiendes, ¿no? Ujú. Como, Verga. verga. Y esta señora es clase media, nomás es güera, o sea... Ajá, y ni siquiera es señora rica de Estados Unidos, es como solo es clase media y ganan $, güey. Ajá, eso está cabrón. Entonces, pues sí, eso fue el viaje este güey.
Para 1866 había declarado que La jamás, guerra en nombre de mi peor enemigo. que jamás volvería a vivir en Rusia. Estaba hasta los huevos de Rusia. Mucho frío. Y como las leyes rusas no le permitían divorciarse como ciudadano, después de un proceso legal arduo, terminó adquiriendo la nacionalidad americana. Ok. Y tras un cagadero se independizaría de su mujer Ekaterina, enviando cada mes una importante suma para ella y sus hijos. Porque Ekaterina dijo, arre, ¿te quieres ir? Pero a mis hijos no te los llevas de Rusia. Porque este güey le rogó miles de veces a Ekaterina que se fueran de Rusia y pues la morra quería vivir en su ciudad y es entendible, pero este güey tenía este espíritu de no me puedo quedar en un solo lugar mucho tiempo. Así, Heinrich entró a la Sorbona de París, donde comenzó a estudiar literatura. Así empezaría una vida nueva. Güey, yo tuve un compa whitezicanísimo en Ciudad de México. ¿Qué tuvo esta güey. vida? Yo tuve un compa whitezicanísimo en Ciudad de México, güey. Que me enteré mucho tiempo después, no porque lo topara, sino porque era hijo de una amiga de mi mamá. Entonces mi mamá me contaba todo el chisme de este güey. O sea, pues el güey se aburrió de la náhuac y dijo, quiero estudiar... No mames, que se metió a la Sorbona. Espera. El güey se aburrió de la náhuac, puta escuela carísima. Ujú. Pues se me hace que quiero darme un año, sí, un año. Después de ese año dijo, pues sí quiero regresar a estudiar arte. Y estoy checando algunas universidades, jefa. Y yo creo que me voy a meter a la Sorbona. No mames. Que explícale a la gente que igual no la conoce, no está muy familiarizado, ¿qué es la Sorbona? La Sorbona de París es una universidad que tiene... Es una señora que cuando toma agua la hace... que es- Sabía que te iba a gustar ese chiste pendejísimo, güey. que mucha gente va a verla. Sí. De que 2 veces al día, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, la suban por su balcón y le hace... ¡Ay, huevo, la Sorbona! en París. Entonces la Sorbona de París. Ok, pues ese chiste... Además de esa señora... Después de ese chiste que me mamó. La Sorbona de París es una universidad que tiene chingo de siglos funcionando y que además por ahí pasaron grandes filósofos, artistas, juristas, etcétera. Y es como, güey, ahí, imagínate, ahí van los ricos del siglo XVII, Pues del este siglo cabrón, XVIII. Este cabrón era un millonario y ahí se metió. Sí, güey, pero estoy hablando, imagínate mi compa, güey, en el siglo XXI todavía dijo, voy a tener un año en la Sorbona de París. Es como, si te dejas de gastar 5,000 varos en el Fishers cada fin de semana. Es como un chance. Harvard, ¿no? O sea, en cuanto a prestigio. O más... Yo creo que más allá. artístico, más... Lo de Harvard es un prestigio de 200 años, cabrón. Lo de la Sorbona es un prestigio de 400. Arre. Tal vez al nivel de, pues sí, tal vez un Harvard, pero incluso un Cambridge, un Oxford o un poquito más atrás. O sea, imagínate Ujú. Harvard como Oxford, Cambridge, sus egresados más célebres. Imagínate que acá es, puta, no sé... Voltaire. Por decir un nombre. Ajá, literal, No Voltaire, creo. Montesquieu, Sí. Sartre... No, además Rousseau. salieron de ahí, no mamen, pues, pero... Pero algo es como así. ajá, Sí. como el estilo de personas. O sea, la Sorbona es como... Y yo como cuando me enteré de ese pedo, y que al mismo tiempo yo estaba... se me hace que derecho en UVM suena chingón. Y sobre todo suena barato. Sí, digo, derecho en UVM, pues no me tengo que prostituir. No me tengo que esforzar. No, y además pues, yo decido en qué momento digo, ya no me gusta derecho. Sí, exacto. Sin irme a otro puto Y mi jefa no se continente. enoja porque realmente no gastó nada. Porque en realidad la UVM, si te pones a pensarlo, ir es pues ya lo que ellos quieren. Ujú. Ahí te venden que sus mochilas, Sí, eso es de lo que ganan. De lo que ganan, de la merch en como ra- luchador. la UVM como podcast independiente no gana de colegiatura, gana del merch. De la raza que dice, uy, no, la bufanda que sacaron, güey. Empiezan a sacarlo Como si como fuera... coleccionista, güey. Como si fuera pinche Supreme, güey. Sí, güey. De que tu lonchera, VM. No mames, solo hay 4, Las güey. 500 filas para comprar una lonchera de la OM, güey. Que, güey, saquen un cargador de celular marco baby. No mames, solo hay 10 y hay como 40 UVMs, güey. Ay, Es güey. un pedo, hay fila y todo el pedo, no mames. Pero Genios, sí, ¿eh? Genios.
Después de ese paréntesis, De 10 sigamos. minutos. Este güey entró a la Sorbona. Hijo de puta. De tal manera que a sus 46 años, Shellman. Me acuerdo que se llama Shellman, qué pendejo. Shellman se vio orillado a encontrar una nueva vida si no quería sucumbir a la nostalgia de todo aquello que dejaba atrás. ¿Tiene la nostalgia con el sí muy fácil? Así es. Voy a seguirme con tu Cuba, güey. No mames, que ya te acabaste tu Cuba. Sí, güey. Verga, Es pues que esta sí, historia me está mamando, Sí. güey. Y tras algún tiempo de reflexión, mezclado con sus estudios, decidió cuál sería su nueva vocación. Sería arqueólogo. Modista. Modista. No, ¿Arqueólogo? sería arqueólogo. Ujú. Años después inventaría el mito de que desde niño había querido ser arqueólogo cuando su padre le regaló unos libros acá de clásicos, lo cual es una puta mentira. El güey descubrió hasta los 40 que quería ser arqueólogo. Siendo su fijación todo lo que tuviera que ver con Grecia, el Mediterráneo, y gracias a su descubrimiento de los clásicos como Plinio, la obra de Estrabón, y en especial la de Homero, la Ilíada y la Odisea. Y la casita del horror. Y la casita del horror, sí. En uno de sus primeros viajes arqueológicos se comenzó a ver la locura y poco profesionalismo con el que se movía, ya que usaba la Odisea como su guía de viaje, tomándolo ahí relatado como verdades y asumiendo que Homero se había referido a lugares existentes. El vato. Yo no sé, pero Odiseo aquí mató un cabrón y primer cabrón que se me cruce, yo me lo atravieso. Yo estoy viviéndolo al pie de la letra. Más bien era el tema de que decía, y entonces Odiseo salió de aquí para llegar a tal isla, y entonces era como, pues mira, si partimos de la idea de que aquí es aquí, esa isla debe de ser, sí, ahí es. Lo cabrón es que recorría las islas con precisión, detectando algunas ruinas interesantes que sí se relacionaban con la historia. Como dice el autor del libro donde me basé, ¿Sabes qué es lo peor, güey? Que este güey en esta época sería influencer, güey. probablemente, donde faltaba verificación, el autor decía esta frase, donde faltaba verificación científica, Sheinmal reconocía instintivamente nexos históricos. Está muy cabrón, güey. Su primera excavación la realizó sobre el monte de los Aetos, después de que al pie de la colina un campesino le vendiera un antiguo jarrón de arcilla y una moneda de plata. Sheinmal le preguntó emocionado dónde había conseguido esto, a lo que el campesino contestó que en la cima del monte, cavando una tumba. Este aseguró, el campesino le dijo, pero güey, no tiene nada especial, hay un putero de estas, güey, no te emociones tanto, al chile no vale tanto, dame menos dinero del que me estás dando. Pero a este güey le valió madres y compró el jarrón y y de esta manera, al día siguiente, puso en camino una pequeña expedición a la cima del monte para cavar en búsqueda de lo que él llamaba el templo de Odiseo. Tras cavar en la zona encontró algunas vasijas y adornos enterrados, nada espectacular, y más teniendo en cuenta que él buscaba un monumento mitológico, cabrón. Pero eso solo aumentaría sus ganas de exploración, por lo que continuaría moviéndose a través de las islas realizando excavaciones improvisadas sin tener hallazgos de gran importancia. Además eran excavaciones no permitidas por el gobierno, el güey le valía pito si el gobierno le daba permiso. En 1868, Shellman tendría una epifanía donde encontraría su sentido de vida y su más grande motivación cuando viajó a Ítaca de nuevo. Esta vez, sus intenciones lo llevarían a Burnavashi, lugar donde los estudios consideraban que de haber existido, se erigió la ciudad que inspiraría a Homero a redactar la Ilíada, conocida como Troya. Sin embargo, tras realizar excavaciones en ese lugar, Qué pendejo eres. Heinrich puso... Por eso tiene que ver con Brad Pitt, ¿verdad? Sí. Pendejo. Sin embargo, tras realizar excavaciones, y lo de la tarea nunca leíste la Ilíada, güey. Eso sí, me gradué de la prepa sin leer la Ilíada. 6 en literatura. 2 ¿Cómo años ven? después, pero se graduó. ¿Cómo ven? 6 en literatura. Más de 6 es soberbia. Sin embargo, tras realizar excavaciones en el lugar, Heinrich puso en duda aquellas aseveraciones. Cuanto más observaba esa aldea pequeña y mugrienta, son sus palabras, que contrastaba más sus características con las que daba Homero en el libro. Entonces se convencía que aquella no era la mítica Troya, por lo que se negaba a creer que lo que relataba Homero era más que un cuento. Estaba seguro que aquella majestuosa ciudad estaba cerca, pero no era ahí donde decían que estaba. El güey sí tenía un pedo psicológico de personalidad bien dura, güey. ¿Te acuerdas que cuando estaba leyendo este pedo te dije, güey, la personalidad de este cabrón está tan cabrona que el último cuarto del libro es su perfil psicológico? Ah, Es sí que este me has cabrón. dicho. Ujú. Para contexto de la raza, la semana pasada que llegué a grabar el podcast del episodio anterior, Sergio estaba
en una esquina llorando, leyendo un libro, era de este güey. Sí. Este güey se tomaba sus aficiones muy en serio, de tal manera que se propuso casarse con una griega. Como yo el Vagamon. Como yo el Vagamon, como yo con la batalla Bakugan. Las 3 personas que ubican batalla Bakugan, Diemi. Verga, yo sí lo... Pues Diemi. Quizás pensando que sería su musa para sus aventuras y que le ayudaría a llegar a Troya. Así, poco tiempo después, se casaría con Sofía Eganostromenos. La verga. Una chica griega de una buena familia que casualmente tenía 30 años menos que él, la cual, más que su musa, sería una pobre mujer que quedaría atrapada en un matrimonio con un esposo ególatra, maníaco y un poquito obsesionado con la Troya que solía ausentarse por periodos prolongados de la ciudad, lo cual la llevó a padecer constantes ataques de ansiedad y depresión. También lean el libro si quieren saber un poquito más de Sofía, es una historia muy interesante. De pobre morra, güey, o sea, cayó en las garras de un loco, güey, o sea, pues, la morra tenía 30 años menos, o sea, tenía 20 y este cabrón tenía 50, un pedo así, güey. Está muy cabrón. Poco a poco, Shellman fue acotando la búsqueda de la deseada localización de Troya. Finalmente llegó a la conclusión que el lugar más probable de aquello era la colina de Hisarlik, en Burnavashi. Seguía siendo un Burnavashi, pero no era donde le habían dicho que era. Todo esto realizando excavaciones clandestinas sin el permiso del gobierno turco. Muy bien. Por ese tiempo, Shellman se contactó con Frank Calvert, entonces cónsul americano en los Dardanelos, que, pues, de pura chiripa, era dueño de la mitad de la colina, donde se supone que estaba erigida Troya. De pura chiripa. Y lo convenció de su campaña, llegando ambos a un interesante acuerdo. Hay otras fuentes que dicen que fue el mismo Calvert quien le dijo a Shellman que, sí, güey, aquí está Troya, güey, para que el güey, pues, metiera varo ahí. De esta manera, solo faltaba algo, darse un tirote con Constantinopla para que dejaran que 2 americanos porque este güey ya era americano, cavaran suelo turco. ¿Cómo lo consiguieron? No lo consiguieron. No, sí lo consiguieron. Bien. Bueno, declararon que todo lo encontrado en oro y plata iba a terminar y cada moneda que se encontrara que se descubriese sería propiedad del Estado otomano y que la excavación siempre sería supervisada por observadores del Estado. Okay. Lo cual además emputó a Heinrich porque además el Imperio Otomano le dijo, y además tú vas a pagar a los trabajadores del Estado que van a supervisar tu obra. Y fue como, ¿saben qué? Está bien, güey, está bien, déjenme cavar, cabrones. Ya, lo que sea, chingue su madre. Ya podían cavar. Total, después de muchos pedos, finalmente en 1871 comenzarían las excavaciones. Shellman tuvo a su disposición cerca de 100 peones, a los cuales, debido a que le costaba recordar sus nombres, comenzó a rebautizar como Eneas, Agamenón, Leamodonte o Héctor. Puros nombres de la Ilíada. Héctor. Héctor. Y así, sin mucha técnica ni idea de lo que estaba haciendo, el equipo comenzó a cavar en la zona. La teoría de Heinrich es que Troya se hallaba sepultada tras capas de poblados más modernos. Alrededor de la nueva y que alrededor de la nueva, más bien, que construyeron alrededor de Troya y que fueron, ¿sabes? Como construyéndose nuevas edificaciones. Sí. ¿Qué es lo que pasa con un chingo de ciudades tan Ajá. antiguas? O capa sobre capa sobre capa. Sí. Entonces él decía que conforme más hondo llegara se encontraría con los restos de Troya. Como en Ciudad de México, que si destapas una coladera hay oro Y ratas. y ratas. Ajá. Ratas que pelean por el oro. Ratas que dicen, ¿qué pasó, papi? Se me lo encontré Para yo, agarrar el güey. oro vas a tener que pasar encima de mi cadáver. Y ¿sabes qué? Yo soy bien verguero. Me Que, quedé acá en el que barrio. sí está cabrón. Un trip que me entró cuando estaba escribiendo esto. Dije, güey, qué bonita es la arqueología. Y qué bonito es excavar para encontrar restos de otras civilizaciones. Al grado de que muchos de los lugares donde están construidas nuestras ciudades, cuánto que extrajeron un chingo de cosas de civilizaciones. Por ejemplo, donde está la casa que tiene mi familia en Chapala. Mi papá me dijo que cuando estaban excavando sí sacaron ornamentas indígenas de la zona, güey. Claro. Y dices, qué cabrón, güey. O sea, no era una excavación. Literal estaba haciendo una casa y todos se lo volaron de que los capataces y así, güey. Y dices, güey, ¿qué cosas no estarán enterradas a varios metros de aquí abajo de donde estamos, güey? Para saber qué más está enterrado, no se crean. Dentro de la compilación que estoy haciendo para las redes sociales de Lechubiza, donde recopilo los momentos más tetos de Sergio, donde se encuentran, por ejemplo, qué padre los videojuegos, va a entrar, qué chida la arqueología. Pero siento que tengo razón. No, totalmente. No, concuerdo Es que me mamó totalmente. porque siempre es como, eres un teto. Pero tienes razón.
Justamente lo que estaba pensando durante el capítulo es, hay un chingo de arqueólogos que se están centrando como el de la historia en como Grecia, Egipto, tal, etcétera, pero todo lo que pueden ser misiones arqueológicas en México, Perú, Colombia, Sudáfrica, Estados Unidos, güey, es como hay todavía un chingo de cosas por conocer, güey. Y qué cabrón como la historia y claro, no es por esto por sumarme al mame de que es importante conocer la historia para que sigan el podcast, pero sí es. La historia marca las líneas de estudio de la psicología, de la sociología, de la antropología y a su vez marca el entender cómo talando cierto árbol, levantando cierta piedra, puedes entender mejor a la humanidad históricamente, güey. Sí. Eso es lo que se me hace bien bonito. La historia te permite estar a un paso de cambiar tu percepción del mundo, güey. Sí, y está muy cabrón como mucha de esa historia está enterrada en un McDonald's. O sea, sí, güey. Es como, güey, hay un... No sé si es un Oxxo o un McDonald's o un pedo así de que en Yucatán, ajá, que tiene un cenote. Que tiene un cenote, güey. Es como, güey. Ahí hay cadáveres de aztecas, digo, de mayas, cabrón. Ahí hay gente a la que metieron como sacrificio para Cuculcán porque no había suficiente lluvia para los sembradíos, güey. Ajá, y ahí te puedes comprar un vikingo. O sea, ¿entiendes el pedo de que probablemente donde le recargas 50 varos a tu unefón están los restos del güey que inventó el cero? O sea, dimensionemos ese pedo, güey. Sí. O sea, cuando tú llegas a cambiar tu garrafón a decirle, te lo dejo ahí atrás, voy a agarrar un bonafón. Está el cabrón que inventó el orden numérico con el que se rigen los humanos, güey. Sí. Eso es lo bonito de la arqueología. Qué chida la arqueología. Sí. Quien escuche esto de creer que nunca hemos cogido, güey. Yo ya lo dudo. Y mentira no es. Y mentira no es. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón. ¿Sabes también quién tenía toda la razón? Bueno, no toda la razón, pero parte de la razón era Shailman. Porque mi mamá como cada vez voy diciendo más de la verga su apellido, güey. Pérez. Melman. Porque efectivamente se encontró con restos de civilizaciones. Pues conforme pasaron las excavaciones, descubrieron muros, placas y vestigios de civilizaciones. Descubrieron placas y dijeron, entre más placas, más placas, sáquenlas todas. Y, sin embargo, muchas de estas pertenecían a griegos o a romanos o a civilizaciones que, por lo que el güey sí conocía de cómo construían los troyanos, no coincidían con la época. Uno de los primeros momentos de confusión y que delataron la poca experiencia de Shailman es que a unos 4 metros de profundidad se encontraron con herramientas de piedra negra, martillos, hachas y cuchillos, todos de pedernal, instrumentos que pertenecían a la edad de piedra. Entonces este güey fue como, güey, o sea, sí entiendo, primero los romanos, luego los griegos, me salté algo, güey, o sea, salté de los romanos a los cavernícolas. Además, qué cabrón, güey. O sea, encontré cosas de pedernal que probablemente son de hace miles de años, pero a mí me vale pito, güey. O sea, eso se me hace bien cabrón también de este cabrón, güey. Estaba haciendo descubrimientos bien chingones de arqueología, pero como el güey estaba fijado en encontrar Troya, era como, sí, encontré cosas de la edad de piedra, pero a la verga, porque no es el collar con el que le amarraron el pito a Aquiles, güey. O sea, ¿sabes? ¿Te estás aprovechando de que no leí la Ilíada como para decirme que le amarraron el pito a Aquiles? No te digo. La Ilíada es un muy buen libro, güey. Como te decía, es un buen libro, es muy emocionante. La misma decía mi maestra y no le creí. ¿Por qué crees que te voy a hacer caso a ti, cabrón? Y es que, como te decía, como Shailman partió de esta premisa de que la colina estaba cubierta de varias capas homogéneas donde se apilaban distintas civilizaciones. O sea, él pensaba que las civilizaciones se habían apilado una tras otra, ¿sabes? Como Jenga. Pero pues en realidad era como, güey, no todas las civilizaciones crecen al mismo nivel. Entonces, la civilización que él creía que era la troyana puede haber crecido un poquito hasta aquí. Y entonces este güey literal se saltó de la romana, la griega, y abajo estaba la de la edad de piedra. Pero este güey era como, güey, ¿qué chingo estoy haciendo mal si de la griega me salté a los cavernícolas? Ok. Uh-huh. Las excavaciones continuaron y se extendieron más de lo esperado. Y no había señas de Troya. Al grado de que se tuvieron que detener por un tiempo. Etapa donde Heinrich lo comió la ansiedad y el miedo de hacer un papelón y quedar como un total pendejazo.
Pero no se dio por vencido, de tal manera que en 1872 se armó una segunda campaña de excavación donde además llevaría personal un poco más preparado, llevaba algunos arquitectos, llegaba gente un poquito más preparada en lo que tenía que ver con excavar. Al cabo de 3 semanas, los excavadores avanzaron 15 metros, güey, 15 metros hacia adentro. Pero aún no tocaban el fondo rocoso, güey. O sea, podían seguir excavando dentro de la colina. Qué cabrón el tema de la arqueología de decir, es un pedo el que nos estamos parando, güey, pero si nos detenemos ahorita, chance estamos a 20 centímetros de un hallazgo increíble, güey. Sí. En esta época encontraron muros, horquillas de plata, cuchillos, cántaros, cobre, objetos de marfil y bloques de caras de lechuzas con rasgos humanos. Qué miedo. Todo interesante, pero le valía pito a Shellman. Él decía, yo quiero encontrar a Troya. Tiren todo eso al mar. Encontró toneladas de oro y el güey decía, el santo grial, sin ese no me voy. Sin ese no me voy. El 13 de junio aparecería uno de los hallazgos más importantes hasta el momento. Un bloque de mármol de faros de 2 metros de largo y 80 centímetros de altura, en el cual al centro tenía una representación de Helios. Llamada metópata. No. Metopata. Es la metopa, güey. Okay. Así como tu hermana, cabrón, que me topa. La metopa de Helios. Para quien no lo sepa, es muy chido hacer chistes de tu hermana en la Chupiza porque ninguno de los dos tiene hermana. Entonces es un campo libre. Es un campo libre, güey. A menos como tu hermana. Como tu hermana. Oh. Y que en la actualidad se encuentra en el Museo de Pérgamo de Berlín, la cual fue objeto de discordia entre Shellman y Calvert, ya que este segundo era el dueño de la colina, reclamó la mitad del precio de aquella pieza, la cual él decía que costaba 500 libras. Sin embargo, Shellman juraría que no sumaba más de 50 y hasta se ofreció a pagarlos. Le dijo, güey, te pago tu parte y ya me lo quedo. El problema es que más tarde, el Louvre de París, el mismo Shellman tasaría la metopa en poco más de 4,000 libras. Okay. Lo que cuando Calvert se enteró, llamó estafador a Shellman. Ese güey sí tiene un chingo de varo, güey. ¿Es Shellman? Sí. O sea, pero me refiero a que se me hace raro que no sea como más conocido su nombre por tener tanto varo, güey. Hay muchos ricos no conocidos, güey. O sea, como yo. Que estoy rico. Estoy bien rico. Sin embargo, aunque se emputó mucho Calvert, no le quitó el permiso para excavar en sus tierras, probablemente porque había mucho dinero de por medio. Pero se vengó opinando en el periódico The Levant Herald de Francia, supongo, que ninguna de las capas desenterradas de aquel lugar pertenecería a Troya. Dice, aquí jamás va a estar Troya. Cosa que hizo enojar a Shellman, quien en una contestación amenazó a su ex socio con dar terminada su amistad de por vida. Ya no vamos a ser amigos si sigues diciendo cosas muy feas de Troya. Córtalas. Escribió, y esto es textual. Digo abiertamente que en un tiempo en el que todo el mundo civilizado espera con febril impaciencia los resultados de mis excavaciones, sus informes engañosos están arrastrando por el barro el trabajo que he realizado. Además, llegó a sus oídos de que Calvert lo llamaba estafador, a lo que él contestó: lo que sucede es que es un mal comerciante sin ningún conocimiento de la Ilíada. O sea, básicamente, pendejo tú que no sabes. Las investigaciones continuaron cada vez más accidentadas. Sufrieron deslaves, malaria y otras enfermedades, además de tormentas torrenciales que amenazaron con terminar todo. Shellman estaba cansado, se sentía derrotado y por primera vez en mucho tiempo sin ganas de continuar con aquello. Llegó a considerar la idea de ceder la exploración a un gobierno extranjero o algún instituto internacional, tanto por el cansío como por el tema de que cada día de aquella exploración era carísima y este güey lo estaba pagando todo de su bolsillo. Estaba perdiendo mucho tiempo y mucho dinero. Uh-huh. Sin embargo, no lo hizo y decidió continuar adelante, por lo que en 1873 se da la tercera arremetida de excavaciones. Todo esto daría sus primeros frutos reales cuando se toparon con una estructura que, al ser desenterrada, Shellman juraría se trataba de la puerta Esea, monumento esencial de la Ilíada. Posteriormente se toparían con los muros de lo que él juraba era el palacio de Príamo, el rey de Troya. Heinrich aseguró que había encontrado Troya, más por sus delirios y deseos que por ser una realidad comprobable. Al poco tiempo se dio por bien sentado, dijo: yo ya cumplí mi misión aquí, y con un informe anunció al mundo que había completado su misión. En aquel informe declaraba haber encontrado la mítica Troya. Claro, más pequeña y austera que las leyendas, pero eso no le importaba, porque
por fin iba a tener la notoriedad que quería y había cumplido su sueño de encontrar, ¿sabes? De poner su nombre en los libros de historia. Simón. Sin embargo, aún estaba por saberse el tesoro más impresionante de aquella expedición. Resulta que mientras exploraba lo que él consideraba el palacio de Príamo, tropezó con un objeto de cobre de gran tamaño que llamó su atención. Situación que él juró lo hizo suponer, por alguna razón, que había oro debajo de él. Nadie se mueva. Me tropecé con una moneda. Seguramente aquí abajo hay oro. Seguramente aquí hay oro. Al continuar excavando, encontró una capa espesa de ceniza y escombro calcinado, lo que avivó su intuición, que al retirarlo dio luz un tesoro que, yo creo, le provocó cierto movimiento orgásmico. Se trataba de joyas de oro y plata, además de utensilios que, en su opinión, no podían ser otros que el tesoro de Príamo, escondido antes de la mismísima destrucción de Troya. Dato curioso, una de las mentiras que contó es que su esposa, su musa, fue la que encontró el tesoro. Sin embargo, años después se desmentiría porque su esposa estaba valiendo pito en Grecia con depresión y cuidando a su hija en Grecia en esos entonces. Después era el Are You Winning Son y este güey cavando en la tierra. Ajá, este güey de que ¡encontré oro! No, es cobre. También vale, ¿no? ¡Encontré bronce! No, se cagó un cabrón. Es caca dura. Es caca dura. Encontré una caca de hace 20,000 años. Sí debe de haber un fósil de caca. En algún lado, en algún museo, güey. La caca más antigua de la humanidad. Podemos ver rastros de choclo. Hay museos para rastros de choclo. El choclo más antiguo está en la caca más antigua. Tuvimos la fortuna de, en Mesopotamia, lo que en ese momento era Mesopotamia, encontrar lo que hasta la fecha es la hez fecal más antigua de la historia. Por lo tanto, creemos que es aún más duradero que la hez fecal más larga de la historia, el elote. Sí. El chiste es que este güey había encontrado un chingo de oro, un chingo de plata, un chingo de culos, un chingo de morras, güey. Lo cierto es que Heinrich desconfió de inmediato de sus trabajadores y con el pretexto de guardar el descubrimiento a la ciencia, como yo que estoy guardando mi cuerpo a la ciencia, aunque más bien era porque quería quedarse todo para él y quería quedarse el reconocimiento, no anunció el descubrimiento, güey. Y se paró y se esperó a que dieran las horas de comida y descanso de sus trabajadores para él poco a poco ir extrayendo el tesoro. Al final se sustrajeron más de 8,000 piezas, de las cuales habían 83 que eran palpables y tenían forma. O sea, que se podía saber que era un collar, que se podía saber que era una corona. De esta manera extrajo el tesoro y lo ocultó en el campamento, hasta que finalmente, en máximo secretismo y con ayuda de algunos aliados, sacó el tesoro de Turquía. El chiste es que este güey sacó el tesoro en secreto, sin avisarle a nadie. Y, según algunas fuentes, con ayuda de algunos aliados, sacó el tesoro de Turquía y lo escondió en Grecia. Triunfante, hasta que por descuido se filtraron fotos de su esposa posando con las joyas rescatadas. Y todo el mundo se enteró. La noticia se corrió por todos los periódicos. Al parecer, un habitante de Grecia tenía en su poder el tesoro más grande de la arqueología, extraído de la mítica ciudad de Troya. Aunque otra teoría es que fue el mismo Shellman quien lo divulgó, ávido de la fama que le caería. Sí, como que ese güey le mamaba la atención. Sí, claro, era un psicópata, pero en lugar de matar gente, tenía dinero. Sí. En lugar de masacres, pues nada más destruía territorios. Sí. A ver si se encontraba una pinche moneda. Una pinche ciudad que ni existía. Decidí destruir tu aldea a ver si alguien dejó un tenedor. Ajá. Sí, o sea, no mames. Es como si ahorita, no sé, alguien llegara y dijera, güey, vamos a destruir el Palacio Nacional para ver si nos encontramos con el Templo Mayor. Uh-huh. Es como, güey. Pero ni siquiera el Templo Mayor, así de que, güey, todo el centro histórico de México lo vamos a derrumbar porque estamos buscando la Basílica de Cuauhtémoc. Uy, la Basílica de Cuauhtémoc, un clásico. Al enterarse el gobierno turco, entendiblemente, se metió la emputada de su vida. Evidentemente. Ya que aquello era una clara ruptura a lo que se había acordado.
Y además estaban más preocupados por el valor económico. Realmente se demostró varias veces que el gobierno turco le importaba un carajo la historia. Ellos solo querían vender ese tesoro. Mientras tanto, en Grecia, el Estado griego hacía tratos con Schliemann para exponer el tesoro en un museo público. Qué cabrón, como un güey loquito con dinero hace que se muevan gobiernos de todo el mundo. Sí, como parte de un movimiento de renacimiento de cultura. Además, en esos entonces el gobierno griego, por lo que entiendo, no tenía muchos años. Tenía muy poquito de existir. Entonces quería como exponer este tesoro como parte de su herencia cultural. Heinrich accedió con algunas condiciones simples. Le debían pagar una indemnización de $500,000 que sirviera para recuperar su inversión. Okay. Además, propuso la construcción de un museo en Atenas que llevara su nombre. Y además, se le debía otorgar una licencia para excavar las antiguas ruinas de Olimpia y Micenas. Imagínate este cabrón, no mames, trabajando en Olimpia y Micenas. Y ahorita voy a contar sus métodos, güey, porque sus métodos no nomás eran excavar, güey. El vato llegó a usar dinamita, cabrón. ¡Dinamita! Para abrirse paso. Pues todo el hambre de encontrar algo a cualquier lugar. O sí, a o sea, cualquier y costa. chingándose miles de descubrimientos históricos en el camino. Grecia fue de, está chido y todo, pero no, chavo. Acto que hizo imputar a Schliemann, quien comenzó una campaña para llevar su descubrimiento a otro lugar. Escribió varios reportes científicos, entre comillas, para que comunidades científicas quisieran llevárselo. Él quería llevarlo a su natal Alemania. Para su desgracia, en un principio recibió críticas por parte del gremio científico, que catalogaban sus reportes como faltos de método y rigor. Sin embargo, hubo algunos que sí se interesaron en el tesoro. Los ingleses. Evidentemente. Y Londres recibió una invitación para exponer su tesoro en Londres, donde lo expuso y alcanzó bastante notoriedad. Pinche Inglaterra de herencia cultural. No, compramos. Ajá, nuestra herencia cultural es lo que podamos Lo saquear. que agarramos. Uh-huh. Pero después de 3 años y medio, todos quedaron sorprendidos cuando este güey declaró que deseaba regalar su tesoro. Regalar su tesoro al pueblo alemán. ¿Tú regalarías tu tesoro? Yo le regalo mi tesoro a quien sea a estas alturas. Es más, te pago. Es más, te pago, güey. Entonces, dijo, güey, voy a regalar el tesoro de Troya a Alemania. Y lo sacó de Londres, así por sus huevos. Dijo, es mío. Y, ¿Cómo chingados le hizo? pues, güey, era suyo, o sea, le pertenecía. Ah, ok. Le dijo, esto es mío. ¿sí? Y chingan a su madre. Vámonos Yo me a la lo verga. llevo. Wait, no. Pero ya hice los flyers. Pero, obviamente, con 1,000,000 de condiciones. Ok. También es un pedo contar todas las condiciones que puso. Se construyeron museos, se abrieron salas en su nombre. El güey, no, un desmadre. Pero una de las cosas es que hasta el propio Kaiser Guillermo tuvo que interceder para decirle, güey, cáile con el tesoro, nosotros te concedimos lo que quieras. No seas cabrón, güey. No sé, cabrón, güey, tráelo. Finalmente, su tesoro fue expuesto en el Museo de Berlín, que se conocía como el Museo Etnológico. A Schliemann se le dio la autoridad de su descubrimiento, se le inscribió en el libro de Ciudadanos Ilustres de Berlín y en general se le cumplieron todos sus sueños de fama y grandeza. Ok. El tesoro permaneció en aquel lugar, en las salas Schliemann del museo, así se llamaban, desde la inauguración en 1866, inauguración a la que este güey no asistió, porque dijo, pues yo ya cumplí, güey, y el vato estaba en Egipto, haciendo sus mamadas, donde cabe destacar, estaba solo porque su esposa seguía en Grecia. El tesoro permaneció de ahí en 1866 hasta 1922, cuando tras sobrevivir la Segunda Guerra Mundial, fue trasladado al edificio, la Primera Guerra Mundial, fue trasladado al edificio Grupus, que había servido de albergue provisional y que posteriormente se convertiría en su museo. Sin embargo, después desaparecería durante la Segunda Guerra Mundial, reapareciendo hasta 1993 en los almacenes del Museo Pushkin de Moscú, donde actualmente está, pues había sido robado por tropas soviéticas al entrar a Berlín y se lo llevaron completo a Moscú. Heinrich seguiría con sus excavaciones y locuras hasta su muerte. Se llenó. Muchos consideran Heinrich seguiría con sus excavaciones y locuras hasta su muerte en 1890. Sus restos mortales fueron llevados a Atenas, como era su voluntad, y depositado en el suntuoso mausoleo que había construido para sí mismo, llamado el proto-necrotafio o primer cementerio. Busquen fotos. Es más, vamos a subir fotos del cementerio del mausoleo de este cabrón, güey. Está bien cabrón porque era un mausoleo coronado en una colina donde se reproduce el templo que él descubrió.
Además, tenía un busto y una inscripción que reza para el héroe Shellman. Mientras, en el relieve del friso se relatan gráficamente sus propias exploraciones. Muchos consideran a Shellman el primer arqueólogo moderno, a pesar de su limitada preparación académica y de sus bruscos métodos a la hora de excavar. Creyendo que la Troya de Homero se encontraría en las capas inferiores de la colina del Gizarlik, sus trabajadores utilizaron, según algunas versiones, dinamita y maquinaria pesada para llegar hasta ella, lo que destruyó buena parte de los estratos superiores más recientes en el tiempo y causó la pérdida irreversible de información de gran importancia histórica. Pero al fin y al cabo fue uno de los primeros arqueólogos y sus descubrimientos finalmente se descubrió que, si bien como tal este güey no descubrió Troya, ahí se tiene hasta la fecha la teoría de que ahí estaba Troya. A ver, un montón de avances históricos y científicos y sociales, etcétera, tienen mucho que ver con señores loquitos con varo, güey. Uh-huh. Y pues este es un ejemplo. Sí. A manera de conclusión, me gustaría decir unas palabras que le dedica Philip Vandenberg, autor del libro El Tesoro de Troya, de donde me basé prácticamente para todo. La historia del tesoro de Troya es también la historia de un egómano, cargado de complejos, un necrómano saqueador de cadáveres, un mitómano obsesivo y un psicópata, héroe y villano. Héroe y villano a la vez, en la novela de su vida, una mezcla extrema de lo fantástico y lo real, que él mismo urdió. Es decir, primero ideó su vida, luego trató de materializar esa idea. Y esta fue la historia de Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya. El picador de Galilea. el picador de Galilea. ¿Qué te pareció la historia de Schliemann, güey? Está muy cabrón como... O sea, es un güey que evidentemente hizo su varo muy a la de a huevo, pero como él a huevo buscar ser parte de la historia te puede llevar a cosas muy cabronas, Muy güey. cabronas. Ya sea para positivo o negativo, güey. Pues como, yo quiero que a huevo se hable de mí en el futuro, güey. Sí. Y se me hace muy cabrón como... Yo creo que honestamente esa es una de las principales motivaciones de este cabrón. El quiero que se hable de mí en la historia. Sí, definitivamente. Sin embargo, yo nunca había escuchado su nombre. No, o sea, es una historia bien oscura. Yo lo vi viendo un video así de que... era además ni siquiera un video científico, era el iceberg de la arqueología, güey. Y así de que en un tier super medio, así de que... Las exploraciones de Schliemann, y yo, cabrón, realmente no es una persona muy conocida, porque pues tampoco... O sea, es una persona muy conocida por el gremio de los arqueólogos, pero pues al fin y al cabo... Los arqueobrothers. Los arqueobrothers. Pero al fin y al cabo el güey para ese gremio es... O una... puta locura, o sea, es como, güey, este vato es una mierda, o es como, güey, pues sí, tiene sus cosas malas, pero el vato era un explorador y, güey, literal, solo basándose en la Ilíada y en la Odisea, el cabrón encontró lo que a la fecha se considera la localización de Troya, güey. O sea, está muy cabrón, muy cabrón, güey, pero pues también, o sea, el güey estaba zafadísimo, güey. Pero en todos lados ha pasado, o sea, ¿cómo se explotó, por ejemplo, el tema arqueológico de Perú a partir de que ciertos güeyes blancos ricos dijeron, pues chingase madre, en esa pinche montaña meto un chingo debe de haber equipo algo. y allá voy a encontrar algo? Sí, por un lado en lo arqueológico está perro porque encuentras un chingo de cosas, pero por otro lado es como, güey, pues no sé si la explotación que le estás dando está tan chida, o Pues estás matando el lugar. Estás matando el lugar, pues como este cabrón, o sea que por su... inercia de encontrar Troya, se chingó excavaciones griegas, romanas, prehistóricas, quién sabe qué tanta mierda se chingó, güey, nomás porque él estaba fijado en encontrar Troya, porque era la famosa. Sí. Y porque era Un capricho, tal cual. Sí, era un capricho. ¿Sabes cuál es un capricho mío? ¿Cuál es un capricho tuyo? En este momento. ¿Qué te encapricha hoy por hoy? Me encapricha muy cabrón que la gente nos siga en redes sociales. No mames, hermanazo. Hermanazo. Me uno a ese capricho, güey. ¿Dónde nos pueden seguir? Por ejemplo, si la gente usa mucho Instagram, nos pueden seguir como @losbardos_de_la_historia. Además de este podcast tan cotorro que ustedes ya escucharon, nos pueden encontrar en @lechubiza, donde compartimos otro tipo de contenidos como videoensayos, donde de repente hablamos de que ahora sí que cualquier cosa que no te hayan enseñado en la escuela lo tenemos. O también Aburridos y con Internet, donde abordamos ciertos contenidos interesantes del Internet. Y también nos pueden seguir en Twitter, @lechubiza, aparece cualquier contenido, Facebook, lechubiza, cualquier contenido, y el canal de YouTube, donde está tanto nuestros podcasts de historia, de todo lo que nos enseñan sobre la escuela, sobre Aburrido con Internet. TikTok. Y además en TikTok. TikTok está muy cabrón, güey. ¿Cómo funciona TikTok? O sea, neta, de repente le dije así como, oye, pon tú, subimos TikToks.
Chinga su madre, miles de vistas, niños blancos emputados, Sí, todo está chido. divertido, pero pues ahí subimos como los clips así de también clips retro, ¿no? Por si ya se te anda olvidando que llegamos a ver en este podcast, o los momentos chidos, cagados, Sí. o en este podcast o en nuestros videos, pues ahí van a estar. Recuerden que nos pueden seguir en todas estas redes sociales y nosotros, actualmente no tenemos como Patreon o merch, que pues es una cosa que nos gustaría tener más adelante, pero lo que más puede ayudar a que Luchubisa siga existiendo y que el podcast siga haciéndose es que simplemente compartas con la gente en tus redes sociales lo que estás escuchando, que dejes un comentario, que dejes un like. Eso nos hace a nosotros un parote porque además de que llegamos a más personas, podemos conocerte a ti, conocer un poco más de la gente que nos escucha e interactuar con ellos. Muchas gracias a la gente que se ha sumado a las redes sociales de Luchubisa últimamente, porque sí se ve un cambio en que a más gente le interesa un poquito la historia y también a la gente que nos sigue desde hace mucho por aguantar ya 58 capitulotes Así de es. Los Bardos de la Historia, mi Así cabrón. es. Nosotros fuimos los bardos de la historia y les recordamos que la arqueología es una de las ciencias más bonitas. Uno nunca se imagina que en la Tierra, además de gusanos, te puedes encontrar historia. Así es, y la historia de ellos es la historia nuestra. Exactamente, así que nos vemos debajo de la Tierra. Así es, vayan y hagan hoyos en el parque. Exactamente. Así como yo, y por eso no me puedo acercar a las escuelas tampoco, pero eso fue otro pedo que no te puedo contar. Tengo tierra en la nariz. Ay, cabrón. Buen podcast, me gustó. Estuvo pesadito.